Hola a todos, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Como les dije, íbamos a hablar acerca del destino, lo que es la parte histórica de la Corte Penal Internacional, donde la gente a veces se emociona demasiado pensando que, sí, la salida ya... Karim Khan decidió que tras la detención de los 215 funcionarios de la Guardia, del Ejército, del SEBIN, de la Policía, que van a ser imputados por los cargos de violación de derechos humanos y le van a clavar una buena cantidad de años a más de uno de esos bolsas que se prestaron para eso, porque en su momento se prestaron para defender el régimen. Algunos de ellos quizás no son ni culpables. Recordemos que también hubo disfrazados cubanos y ahí dentro de los 215 no hay ni uno, como ya les expliqué en los videos anteriores. Entonces después Karim Khan, quien ya aclaró y dijo que la Corte Penal no depone presidentes, que quien está pensando lo dijo y si no lo ha visto, yo se lo voy a dejar en la la descripción del primer comentario, te voy a dejar allí un video relativo a las palabras de Karim Khan, por si no lo has visto. ¿Ok? Entonces es necesario que entendamos lo siguiente. Mucha gente piensa que es que ya no, listo, como Karim Khan dijo que ahora la investigación no iba a ser solo sobre las autoridades que estaban en la parte militar, sino que ahora van a investigar directamente a Nicolás Maduro. Ya todo el mundo empezó a festejar. Sí, claro. Listo, ahora sí van a meter preso a Maduro, ahora sí. Y, bueno, la información que llega, pues, compara a Nicolás Maduro con los mandatarios siguientes. Con Slobodan Milosevic, expresidente de Yugoslavia. Con Muammar Gaddafi, expresidente de Libia. Con Omar al-Bashir, expresidente de Sudán. Con Laurent Gbagbo, expresidente de la Costa de Marfil, o con Jean Kambanda, expresidente de Ruanda, entre los jefes de Estado que fueron procesados por crímenes contra lesa humanidad y genocidio por la Corte Penal Internacional. El usurpador, dictador, criminal, Nicolás Maduro, capo, y su cúpula chavista están en la mira actualmente de la justicia internacional. Este miércoles la Corte Penal Internacional anunció que va a abrir una investigación formal de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, pero va a poner su mirada directamente sobre Nicolás Maduro, quien es la máxima autoridad para los militares, no para nosotros, pero sí para los militares, para los jalamecates del régimen, para los que se venden por un plato de comida, para ellos. Y bueno, por ahí vieron el video, ¿verdad? Del Venado Arriaza llegando a Barinas y un carajo, pues, por favor, para que me regale casa, ¿qué tal? O sea, bueno, a esos vendepatrias me refiero, ¿ok? La decisión fue adoptada en el marco de la visita y no me pueden alegar y decir, no, es que las necesidades las tienen cualquiera, no, la dignidad también. Hay algo que se llama dignidad. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Entonces resulta que Karim Khan avisó y dijo sí. En noviembre dijo que habían fundamentos para analizar lo que pasaba en Venezuela y ahora, hace unos días, tan solo dijo que iba a analizar y a buscar responsabilidades o parte de acciones de las cuales sea culpable Nicolás Maduro. Y bueno, todo el mundo empezó a celebrar. Y yo pregunto, ¿qué celebran? ¿Ah? Porque aquí no existe el famoso principio de complementariedad. Recuerden que el principio de complementariedad es el principio que establece que las instituciones, todas las instituciones, llámese TSJ, Fuerza Armada,
6CPC, Ministerio de Justicia, todas las instituciones, Ministerio Público, van a obedecer la orden o van a acatar la orden que llegara a emitir en su momento la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Firmaron un acuerdo supuestamente de entendimiento donde en Venezuela no existe un principio de complementariedad. En otras palabras, no hay libertad de poderes. Entonces, si mandan una orden y llegan a decir, mira, Nicolás Maduro es culpable de estos delitos, hay que meterlo preso, ¿ustedes creen que Michael Moreno va a emitir la orden? ¿O ustedes creen que Padrino va a emitir la orden? O peor, mejor aún, la loca de los 1000 tatuajes, el Ministerio Público va a emitir la orden. O la monachita va a emitir la orden. Entonces, tomémonos la pastillita Ubicatex, porque hay mucha alegría de tísico. ¿Ok? Bueno, como yo le dije que yo iba a hablar de la parte histórica, aquí lo voy a hacer. Vuelvo y repito, se está anunciando que se va a repetir la historia o que la Corte Penal Internacional va a hacer lo mismo que hizo con los siguientes mandatarios. Vamos a comenzar con el primero. Hablemos del primer mandatario que se llama, perdonen que los nombres son muy raros, ¿sí? es Slobodan Milošević, ¿ok? El señor Milošević, quien fue presidente de la República Federal de Yugoslavia. ¿Cuál es la historia de la Corte Penal con él? ¿Cuál es el contexto? Bueno, resulta que este personaje, abogado, gobernó varios años, izquierdista, socialista, maurrista. Fue presidente del país una buena cantidad de años y ejerció con el gobierno como le dio la gana, y en octubre del año 2000, ¿sí? La manera en que la Corte Penal hizo la jugada, ¿entienden? En octubre del año 2000, cuando era casi segura su caída, tras fuertes protestas por el pucherazo electoral que hizo, donde mandó a sacar los tanques a la calle para aplastar a su propio pueblo, se dice que algunos oficiales no quisieron responder la orden, no le hicieron caso y tenían miedo a un riesgo de crear una guerra civil. Entonces dice que intentó quedarse como un simple político y dedicarse más a la familia como si nada hubiera pasado. Pero entonces ahí es donde ocurre que las nuevas autoridades serbias decidieron entregarlo al Tribunal de La Haya en el año 2001. Nótese, cuando él ve que los militares no lo respaldan, él se aparta. ¿La Corte Penal hizo algo ahí? No. Primero estaba afuera y después lo entregaron. El nuevo presidente agarra y lo entrega, lo esposa y se lo lleva a la Corte Penal, estando fuera, no estando en ejercicio. Eso para que nos tomemos la pastillita de Ubicatex. ¿Ok? Dice, en el año 2001 el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitó la detención de Milošević al gobierno que ya estaba formado por Vojislav Koštunica, después de haber ganado las elecciones y de haber asumido el poder. O sea, se monta presidente nuevo, llegó la Corte Penal Internacional y ahí en ese momento se emite la orden de detención y lo entregaron a la Corte Penal Internacional. ¿Ok? Este fue el que apareció, se dice que supuestamente tuvo un ataque de la tensión, se le disparó la tensión, porque mientras estaban haciendo la audiencia, mientras estaban en el juicio y la cuestión, de un día para otro, o sea, que los llevan hoy, los buscan mañana y así sucesivamente, una mañana amaneció petateado. Así es. Bueno, ese es el caso número 1. Vamos a hablar del segundo caso, el caso de Muammar Gaddafi. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes a Gaddafi? La Corte Penal Internacional emitió una orden. El 26 de febrero del 2011, el 26 de febrero, la Corte Penal Internacional pidió una investigación sobre la pérdida de vidas de civiles desarmados. En marzo, el Consejo de Seguridad declaró una zona de exclusión aérea para proteger la población civil de los
bombardeos aéreos y prohibió específicamente ocupación extranjera en esas zonas. Pero ¿qué pasó? Resulta que a Gaddafi la Corte Penal lo halló culpable, pero a él nadie lo metió preso. A Gaddafi nadie lo metió preso. A Gaddafi lo que le pasó, dice que en junio de ese año, del 2011, la Corte Penal emitió órdenes de arresto contra Gaddafi, contra su hijo Saif y contra su cuñado Abdullah Senussi, quien era el jefe de seguridad del Estado, por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasó? Se dio un conflicto interno, se dio una guerra civil, varios estados empezaron a atacar. Los rebeldes fueron los que detuvieron a Gaddafi. Los rebeldes detuvieron al hijo de Gaddafi, le quitaron la vida al hijo de Gaddafi, y bueno, ya todo el mundo sabe cómo le dieron chumbimba al mismo Gaddafi. Bien, jamás fue llevado a la Corte Penal Internacional, fue acusado, tenía una orden de captura, pero fue el mismo pueblo quien lo sacó en un alzamiento, en una revuelta. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Vamos a hablar con Omar Hassan Ahmad al-Bashir, quien fue el 7º presidente de Sudán. Él fue un teniente general o político sudanés que gobernó su país por 30 años. Se habla de que en el año 2008, en julio del 2008, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, acusó a al-Bashir de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, y resolvió una orden de arresto para al-Bashir el 4 de marzo del 2009 por haber cometido los crímenes de lesa humanidad. Y después, la misma Corte determinó que no había suficiente evidencia para procesarlo por genocidio. La orden fue entregada al gobierno sudanés, pero el gobierno no la quiso llevar a cabo. ¿Escuchó? Eso es como que le entreguen la orden a la loca de los 1000 tatuajes, a Padrino López o a Michael Moreno, y ellos digan: ustedes lo que están enfumados, el presidente Nicolás Maduro está sanito, el hombre es muy buena gente y todo, un pan de Dios. O sea, el gobierno sudanés, ellos recibieron la acusación de una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, pero el gobierno de Sudán dijo que no, que eso era mentira. Bueno, al-Bashir siguió siendo jefe de Estado, acusado por un crimen de la Corte Penal Internacional, pero la decisión de esa acusación fue rechazada rotundamente. Escucha por quiénes. La Unión Africana. La Unión Africana son casi la misma gente de la CEDEAO que apoya a Maduro. La Liga Árabe tienen que ver con los iraníes y toda esta gente que apoya a Maduro. Y el movimiento de los países no alineados. Ustedes saben quiénes son los países no alineados, incluyendo los gobiernos de Rusia y de China. Después de ver que no hubo una detención por parte del gobierno sudanés, un experto exhortó a la Corte Penal Internacional suspender la orden de arresto. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya ustedes saben el final. Suspendieron la orden de arresto. ¿Hasta qué? ¿Qué creen ustedes que pasó? Eso fue en julio del 2008. Luego, el 4 de marzo del 2009, la Corte Penal Internacional, después de haberla anulado, vuelve a ordenar su captura por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur, haciendo lugar a un pedido del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo. Como medida, siendo este presidente, en represalia ordenó expulsar del país por lo menos 13 ONGs, lo que dejó a ese país sin ningún tipo de ayuda humanitaria y más de 1 millón de refugiados. Y este personaje, eso fue en marzo del 2009, Bashir continuó reeligiéndose indefinidamente en el año 2010, luego en el 2015. ¿Sí? Ahí vino una intervención militar en un conflicto civil en Yemen, que estalló en el 2014. Fue pasando el tiempo, fueron gastando los recursos, se fue quedando sin recursos. Y el día 11 de abril del 2019, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, él mismo renuncia bajo la presión de las manifestaciones callejeras y del ejército que le obligó a presentar su renuncia. Bashir quedó bajo estricto arresto domiciliario.
se celebraron consultas para establecer un consejo militar transitorio que dirigiera el país. El 5 de noviembre de 2019, la Alianza de Fuerzas Libertad y Cambio, quien tenía el poder político indirecto de la transición sudanesa a la democracia, declaró que había llegado a una decisión consensuada a favor de transferir a al-Bashir a la Corte Penal Internacional para que por fin lo fueran sometidos a juicio por corrupción y por lavado de dinero. Nótese que no lo llevaron por los crímenes de lesa humanidad. En los días siguientes, el primer ministro del periodo de transición sudanés, Abdallah Hamdok, y el miembro del Consejo de Soberanía, Sidik Tawar, declararon que al-Bashir iba a ser transferido a la Corte Penal Internacional. El 11 de febrero del 2020, el Consejo Militar Gobernante de Sudán acordó entregarlo a La Haya para enfrentar todos los crímenes cometidos. Sin embargo, después de ciertas complicaciones en ese país, se decidió que iba a ser juzgado en Sudán. Ya el juicio hasta el día de hoy ha sido pospuesto 3 veces. Hasta ahora se han juzgado a los leales a al-Bashir. El 21 de septiembre de este año 2021 fueron juzgados algunos elementos leales a él. Pero al que fue presidente, al que fue usurpador y todo lo demás, a él lo dejaron tranquilito, papá. Todavía está preso, está en situación de casa por cárcel allá. No ha sido llevado a La Haya, no lo han entregado a La Haya, no lo han sometido a juicio. Bueno, ¿qué pasó aquí? El pueblo se levantó con manifestaciones callejeras, con el apoyo del ejército, y le exigieron la renuncia, y él renunció. ¿Se acuerdan de aquella vez cuando salió? Bueno, otro de los presidentes mencionados, Laurent Gbagbo, Laurent Kudu Gbagbo, fue el cuarto presidente de la Costa de Marfil. Este presidente fue historiador, escritor y político. Fue presidente de su país entre los años 2000 y 2011. Fue cofundador junto con su esposa del partido izquierdista Frente Popular Marfileño. Fue elegido como presidente en Costa de Marfil en el 2000. Su mandato estuvo marcado durante varios años por una crisis político-militar. En las elecciones presidenciales del 2010, comicios que debieron celebrarse en el 2005, pero que él lo fue posponiendo ya en varias ocasiones, porque tenía, como pasó en Venezuela, el CNE a su lado, y entonces fueron alargándole, y las elecciones que debían ser en el 2005 se hicieron en el 2010, Fue derrotado por su contrincante Alassane Ouattara, según la Comisión Electoral Independiente, pero él rechazó dejar el poder y se declaró vencedor, se autodeclaró vencedor por un consejo constitucional que él armó. Fue oficialmente investido para comenzar un segundo mandato. Esto abrió una nueva crisis político-militar de varios meses, mientras su adversario fue reconocido presidente por la totalidad de la comunidad internacional. Fue finalmente detenido el 11 de abril del 2011 por las fuerzas de Alassane Ouattara. Es decir, él sale porque el candidato contrario, que fue el que ganó, tenía a su favor el ejército y el ejército lo metió preso. Así de fácil. Ya estando encarcelado, la Corte Penal Internacional, eso fue en el 2011, en el 2000 Corte Penal Internacional, para que ustedes vean, este personaje ya había sido acusado por la Corte Penal Internacional, pero en el 2011, cuando lo deponen y lo meten preso, la Corte Penal Internacional en La Haya, en el 2019, le retiraron todos los cargos. Regresó a Costa de Marfil en junio del 2021, en octubre de 2021 presentó un nuevo partido, y ahí está. ¿Cuál es el resultado? Gbagbo fue absuelto por la justicia internacional y regresó a su país en junio de este año 2021, donde vuelve a regresar a la escena política. Como ustedes pueden ver, ahí estuvo. ¿Quién lo depuso para poderlo entregar a la Corte Penal Internacional? Fue
el ejército fiel al candidato opositor, cosa que no ha pasado en Venezuela. Y vamos a hablar del último, de Jan Kambanda, primer ministro de Ruanda. Este personaje, que nació el 19 de octubre de 1955, un político y criminal ruandés, fue el primer ministro en el gobierno interino de Ruanda desde que comenzó el genocidio de Ruanda en el 1994. Este es el único jefe de Estado que se declaró culpable de haber cometido genocidio. Este es el bolsa del grupo. Bueno, vamos a hablar de cómo comenzó el asunto. Kambanda fue arrestado en Nairobi el 18 de julio de 1997 después de una participación multinacional de 7 semanas y de ser trasladado al Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El tribunal lo acusó de haber distribuido herramientas de estas pequeñas con municiones en Butare y en Gitarama, con el conocimiento de que serían utilizados para acabar a la población civil. Fue declarado culpable después de que él mismo se declaró culpable, motivo que luego rescindió pero que el tribunal no aceptó. El 4 de septiembre de 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó a Jan Kambanda a cadena perpetua por genocidio y acuerdo para cometer genocidio, incitación pública directa, ¿ok? Pero ¿cómo sale del poder? Es la pregunta. ¿Él estaba en el poder cuando lo mandaron a meter preso? No, señoras y señores. La salida fue política, ¿ok? Para que entiendan, la salida fue política. La historia de este personaje data de esta manera. Este personaje, quien es licenciado en Ingeniería Comercial, y comenzó su carrera como banquero de bajo nivel en el Banco United Popular BPR y llegó a ser un tecnócrata para convertirse en el presidente del banco, lo que lo ayudó a conseguir financiación para su carrera política. Se habla de que en el momento de la crisis de 1994, él era vicepresidente del Movimiento Democrático Republicano, sector de oposición de Butare. Fue juramentado como primer ministro el 9 de abril de 1994, después de que el presidente Juvenal Habyarimana y el ex primer ministro Agathe Uwilingiyimana ambos fueran asesinados. El Movimiento Democrático Republicano se le habría prometido el cargo de primer ministro en ese gobierno de transición que fue establecido por los acuerdos de Arusha. Pero Jan Kambanda, sobrepasó a varios niveles de la jerarquía del partido para tomar el puesto de la elección inicial, quien sería Faustin Twagiramungu. Quería usurpar ya, ya habían elecciones y ya hubo quien colocar al frente, que era este Faustin, pero él, como era el interino, quería permanecer por más tiempo. Y eso le generó problemas, hizo que permaneciera en el cargo de manera transitoria por 100 días después de que ocurrió el genocidio a Juvenal Habyarimana y al otro Agathe Uwilingiyimana, que fueron asesinados y se cree pues que él fue culpable. Y el 19 de julio de 1994, él mismo decide dejar el cargo y sale huyendo del país. Es ahí cuando es arrestado días después. Y bueno, ya el final es que que gobernó poco tiempo, pero que renunció al poder, es el que fue sentenciado a cadena perpetua. ¿Ok? Porque se declaró culpable también, se le condenó a cadena perpetua. Ok. Ahora que te he pintado estos escenarios, me gustaría saber qué piensas tú. Porque es que aquí hay tantas cosas. ¿Qué piensas tú realmente? Bueno, déjamelo en la caja de comentarios. Me he extendido demasiado. Un abrazo rompecostillas. Pero esto es para que pongas los pies en la tierra, por favor. Necesito que estés centrado, centradita, y deje de estar ilusionándose pensando, ay, sí, ya la Corte Penal Internacional no depone presidentes a menos que nosotros lo saquemos primero. O a menos que renuncie. ¿Usted cree que Maduro va a renunciar?
No, hay que sacarlo. Esa es la conclusión. Me despido, un abrazo rompecostillas, los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos.